Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de animación. Hablemos de animación. Este es un programa grabado, pero que ustedes lo van a poder ver en estreno hoy día. Y bueno, nada, no perdemos más tiempo porque tenemos al equipo de Memoria Colectiva, un cortometraje eh, muy importante, me parece, para la escena peruana y por lo que estamos viviendo en estos días. Y ya han estado antes aquí, hemos hecho un programa especial también cuando se estrenó el tráiler, hemos podido ver eso, pero ya hemos podido ver bueno, el cortometraje, así que podemos, creo, hablar un poco más sobre lo que contiene y lo importante que tiene que ser para el momento que estamos viviendo, ¿no? Nada, le damos la bienvenida a Cristina, directora, codirectora, y guionista no, co-guionista, perdón, co-guionista. No, no, también hice Me estoy equivocando. producción. La guionista es otra persona, Carolina Ah, Villegas. perdón, perdón. Eh, Andrés, que es el director de animación, animador, fondista y muchas cosas más. A Hola, Manuel, que es productor y codirector también. Está bien, ¿no? Si lo dije bien. Y del Elena, hola, hola. que es productora, ¿no? O está apagado tu micro. Ah, otra vez. Aquí fue producción de línea Ujú. y supervisión de animación. Ok, ok. Bueno, sí, iniciamos con cómo fue la realización de ese cortometraje, o está genial. Se pusieron la meta de terminarlo este año, porque este proyecto comenzó en el 2015, o sea, hace bastante. Y han pasado muchas etapas, se logró ya formar el equipo sólido y se terminó este año, ¿no? Cuéntenos un poquito Cristina, quizá contigo empezamos, de cómo ha sido todo este camino largo para hacer este corto, largo para el corto. Sí, justo hoy estaba viendo la entrevista pasada para no repetir la misma información. Y me di cuenta lo lejos que hemos llegado desde que se estrenó el tráiler y que ahora no puedo creer que sí realmente hemos terminado el cortometraje y está en festivales, ¿no? Pero sí, la verdad es que la idea del cortometraje, eh, bueno, la idea del documental la tuve en 2015 cuando era estudiante, porque yo vivo en Alemania y estoy aquí, y acá la cultura de memoria es algo muy presente. Y de hecho, algo que he reflexionado mucho desde que terminamos el cortometraje es la idea original con la que se hizo, ¿no? Que era aportar a la cultura de memoria en el Perú. Pero obviamente esa idea está enmarcada de la realidad peruana del 2015, que es muy distinta a la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahí teníamos algo, lo más parecido a una democracia que hemos tenido en el Perú y no se compara con la situación de ahora, ¿no? Obviamente, los cambios en la política del Perú no son ajenos al desarrollo del cortometraje no es ajeno a los desarrollos en la política peruana, ¿no? Y por eso también, pensando en todo el camino que he recorrido desde la larga preproducción hasta que empezamos la producción con Manuel y Andrés, cómo también la meta ha ido cambiando, ¿no? La meta original era aportar a la cultura de memoria, concientizar a las generaciones más jóvenes de qué está pasado, pero ahora siento que el mensaje es mucho más fuerte, también con el marco de la ley de amnistía que acaban de pasar, para recalcar la importancia y la lucha por la memoria, contra la violencia estatal con impunidad. Entonces me parece ahora mucho más relevante y también cuando desarrollamos el guión a fines del 2022 justo también ah, en la época en la que fueron las matanzas en las protestas contra Dina, eso también influenció bastante al guión. Entonces, sí, el camino ha sido largo, la realización, si bien ha sido
un año y medio de producción, casi 2 años. Siento que casi todo solo ha sido producción, aunque la preproducción ha sido mucho, mucho más larga. Sí. Así es. Y tú quizás nos puedes comentar un poquito de cómo fue ese grupo de trabajo, porque ha sido un gran equipo que se ha trabajado, que trabajó en este corto. Y cómo organizaste todo, cómo fue un poco tu trabajo, ¿no? ¿Cómo fue tu trabajo de coordinar todo? Bueno, fue algo bastante nuevo para mí, la verdad. Al ser un equipo muy pequeño, teníamos pues que, digamos, de que hacer un equipo bastante pequeño y tener un proyecto tan ambicioso en mente, teníamos pues que organizarnos de cierta manera para facilitar varias cosas, ¿no? Al inicio, iniciando como asistencia, eh, y aquí tengo que agradecer a Manuel, porque ahí Manuel más o menos me enseñó el flujo de trabajo, el flujo que se esperaba seguir para, para tener las tomas listas, el proceso de los fondos, el proceso de las tomas de animación. En base a ese flujo de trabajo, pude ejercer la organización también, eh, eventualmente ayudar en la parte más de la supervisación, de que todas las tomas salgan, tengan un cierto estándar de calidad, ¿no? Eso también fue algo que poco a poco se estuvo evolucionando. Nos empezamos todos a involucrar un poco más para al final construir lo que vendría siendo el cortometraje de memoria colectiva. Claro, claro, sí, y cuánto fue el equipo? ¿Cuántas personas estuvieron al final trabajando en el cortometraje? Habrán Si mal no trabajado. recuerdo. Ah, no, adelante, Cristina. No, pues el número fluctuaba, pero diría que entre 40 a 50 personas a lo largo del proyecto, sí. Pero, o sea, netamente animadores, ¿no? Sin No, contarnos a nosotros y a los demás coproductores. Wow, un no es equipazo. un muy pequeño equipo. No. Por ahí, Manuel, si tú también nos puedes comentar un poquito de cómo fue mm, formar estos equipos, porque claro, se inició con el equipo de Ninakami. Aquí tengo la presente, escucha, ¿no? No se ve nada. Estoy desapareciendo cada vez que se abre un poco la cortina, desaparezco. Pero bueno, este, iniciaron con el equipo de Ninakami, ahí estoy desapareciendo. Como, y luego ya se encontraron contigo y un poco tu tarea fue esa, ¿no? Fue la de encontrar el equipo para armar. El primer jale fue Andrés. Es darme mucho crédito. En realidad, bueno, a ver, yo me integré al proyecto como productor, es decir, claro, mi misión era ayudar a que se lleve a cabo el proyecto, que había terminado su preproducción con bastante éxito. Andrés y yo entramos básicamente simultáneamente. Y sí, en realidad la convocatoria de animadores fue una convocatoria abierta. Que yo recuerde fue así. Y de hecho esa convocatoria iba creciendo. No sé si recordarás, no sé si lo dijimos en la primera entrevista para lo del trailer. Éramos un equipo muy chiquito. Ahí sí, para el trailer éramos muy, muy poquitos. Y recién al final de la producción del trailer perdimos el miedo de ir convocando a más y más gente. Pasamos de ser un equipo de creo 4 artistas a uno de 12, a uno de 36 y finalmente a uno de 50. Y todo esto iba por medio de convocatorias, básicamente, en redes sociales y también recomendaciones de los mismos artistas, ¿no? Entonces sí, básicamente así fuimos avanzando. Cuando finalmente concretamos nuestra coproducción con la productora francesa, parte del deal era que el francés nos ayudó, o sea, un miembro del equipo francés animó también algunos planos, que son planos de hecho bastante celebrados, son planos muy bonitos del corto. Y sí, básicamente ese fue el proceso, ¿no? Buscar animadores
por medio de convocatorias y acabamos teniendo animadores medio internacionales. Tuvimos a una gran animadora que se llama Elena, que tuve la suerte de ver en Annecy después, que es española. Tuvimos a una animadora también argentina. Tuvimos a una fondista mexicana que vino a Hayu. Y así, ¿no? Entonces fue de convocatoria en convocatoria. 50 artistas no es poco. De hecho, bueno, sí, sí es poco dependiendo del tipo de proyecto, pero para un proyecto como el nuestro fue bastante masivo y de hecho el Dell fue fundamental para que esto funcionase, porque yo como productor no iba a dar abasto. Dell realmente fue una asistente de producción y productora de línea de primer nivel, porque nos permitió que la logística funcionase muy bien. Además, ella tiene un muy buen contacto con los artistas, que le tienen mucho afecto. Más de una vez en alguna llamada la gente decía, Dell, te amamos. Entonces, realmente había un factor afecto muy importante. ¿Y qué más puedo decir? Sí, yo creo que el mayor desafío desde producción y que Dell realmente ayudó es crear un espíritu de cuerpo, de equipo y de motivación. Porque lo has dicho al principio, Memoria Colectiva es un proyecto que tiene un significado importante. Estamos hablando de gente que existe, gente real, gente que sigue luchando, además. Y entonces los artistas que ilustran esto deben tener esto siempre presente, ¿no? Porque realmente, siempre lo he dicho, sobre todo en animación 2D, una animación hecha con amor se siente, una animación hecha por cumplir también se siente. Y para un proyecto con tanta relevancia, hacer las cosas con amor es importante. ¿Y cómo se mantiene el amor? Por un lado, recordando a la gente por qué hacemos esto, pero también, y por eso la producción es tan importante, crear un ambiente de producción ordenado, predecible, profesional y cómodo, ¿no? Entonces, realmente crear un sistema de producción junto con Dell y que Dell realmente tenga el talento de mantener este proceso y de estar pendiente de la gente sin caer pesada, lo cual es impresionante también porque el productor tiene la maldición de hacer el trabajo que cae pesado, porque siempre recordar cosas, ¿no? Dell lo hacía siempre con mucha proximidad, ¿no? Y yo creo que ese es un gran talento. O sea, siempre lo hemos dicho, a Dell la super recomendamos como asistente de producción y no sería posible un proyecto, y en realidad, disculpa por haber repetido varias veces que es un equipo grande, no lo digo por corregir y ser pesado, sino más bien para poner en valor el hecho de que Dell, o sea, gracias a ti esto fue posible, en realidad, porque si no, no dábamos abasto, o sea, Flow tenía menos gente, y nosotros no somos el estudio de Flow, o sea, yo no soy el estudio, de hecho, el estudio oficialmente, el estudio es de Andrés, Kamaki Studio. Kamaki Studio es un estudio peruano, una industria chiquita. No existe la experiencia de producciones tan grandes. Y yo creo que solo fue factible hacerlo gracias a un trabajo como el que hizo Dell, definitivamente. Claro, claro. Y ahora Andrés, en la llamada que tuvimos el jueves pasado, tuvimos comentaban que tenían complicaciones para encontrar acá los fondos, ¿no? Estos fondos que eran muy rurales, y de pronto a Cristina le dijo, oye, pero tu fondista de los cuentos de la Huicha están geniales, a ver, y resultaste ser tú también el fondista. Hola. Bueno, o sea, bueno, en sí es el diseño de fondos y esas cositas, ¿no? Que después se tuvieron que, que detallar en algún punto, ¿no? Bueno, esa vez comentamos pues acerca de esto, de los backgrounds y también de la animación, pues como, bueno, yo lo tomé como una cuestión integral, pues porque estamos manejando imágenes en movimiento, en un contexto, en un fondo, en una composición. Entonces, de hecho, muchas de las cosas que presentamos, que se presentaron visualmente en Memoria Colectiva, pues fueron cosas bueno, en cierto modo yo tuve que plantear al momento de hacer el layout, ¿no? Y ya tenía más o menos en la cabeza algo ya pensado para esos backgrounds agrestes que se iban a hacer para Memoria Colectiva. Entonces, de hecho, es un tema un poco complicado de hacer técnicamente, ¿no?
técnicamente, artísticamente, ¿no? O sea, digamos, se acostumbraba mucho a hacer fondos estilizados o fondos urbanos y hacer fondos rurales, fondos agrestes es un poquito más complicado porque eso demanda un tipo de pensamiento de orden en el desorden, ¿no? Y también de conocimiento de distintas texturas y también naturaleza. Entonces, el haber pintado paisajes, o yo no soy paisajista, pintor, paisajista en artes plásticas, pues bueno, mi experiencia visual viendo y eso me ayudó a poder resolver ello, ¿no? Y bueno, en sí, pues, y apoyar a los dibujantes también, que estuvieron, muchas veces estuvieron con algunos aprietos en esos temas, digamos, los dibujos agrestes, o paisajísticos, ¿no? Pero en temas, pues, de naturaleza urbana y demás, sí, lo hacían demasiado bien, muy bien. Em, bueno, si es que es el tema de los backgrounds, eso, ¿no? Y bueno, acerca de la animación, pues ha habido algo interesante ahí, que ha habido mucho crecimiento de tanto los animadores, las animadoras y los animadores, em, porque empezaron muchos de ellos sin una experiencia previa trabajando con figura humana, por ejemplo. Algunos, claro, no lograron como que pasar la prueba, entre comillas, ¿no? La prueba del desgaste del trabajo, eh, pero muchos de ellos sí persistieron, trabajaron bastante en un estilo que no era para nada cómodo y uno es consciente de ello, ¿no? Es algo de lo que la otra vez también comenté, ¿no? De que, o sea, está bien, uno como director de animación o tal vez como director y tal, pues puede exigir, ¿no? Tienes que hacer esto, aquello, ta, 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 ta. Pero al momento uno también tiene que ponerse en la situación de que no es un estilo fácil. Entonces es bastante clásico, ¿no? Entonces lo que uno tenía que hacer, pues es empezar a empujarlos también. Y a veces uno tomaba más tiempo tratando de empujar a los dibujantes para lograr terminar con éxito las tomas. Y creo que en parte eso también apoyó a que ellos aprendieran también de paso, ¿no? Y sí, tuvimos muchas estrategias en el, en el desarrollo de la producción. Muchas estrategias, desde em, asistirlo semanalmente, que periódicamente tenía reunión conmigo, que yo tenía reuniones personales, que teníamos unas llamadas. Después tuvimos la estrategia de dibujar conmigo un día entero. Dibuja con Andrés, que lo va a animar con Andrés. No me acuerdo si dijeron. Entonces, a mí me pareció bastante divertido el proponerlo y el hacerlo, ¿no? Porque también, digamos que, o sea, claro, es desgaste, es trabajar bastante, es estar ahí, es estar atendiendo las consultas de todos los dibujantes, pero a la vez es aprender cómo tratar a los artistas, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que, como digo, solo exigir y solo pedir, pero a veces cuando realmente digamos, me reflejo en mucho de los dibujantes, cuando yo era más joven, cuando era más chiquillo, cuando estaba empezando y cuántas dudas tenía y a veces el miedo que yo tenía a preguntar o alguna cosa, pues lo mejor era darles confianza en ese sentido, ¿no? Y acercarles al proyecto para que el proyecto también, o sea, sea de ellos también, ¿no? En gran medida. Sentirse involucrados, sentir que también están aprendiendo, sentirse valorados y en todo ese sentido. Claro, tratamos, digamos, es lo que yo digo, es lo que yo hemos estado pretendiendo hacer, pero tal vez habrá habido algún momento en el que había algún desbarajuste con algún dibujante, alguna cosa, que siempre los hay, con algún miembro de producción y tal, pero vamos, estamos tratando de hacerlo mejor con 50 personas en un equipo, ¿no? Así que eso es difícil y apabullante, pero bueno, se ha hecho lo mejor que se pudo y creo que, bueno, se logró la meta, ¿no? De terminar la obra. Y terminarla bien. Y terminarla bien. Y terminarla bien, porque también está la tentación cuando estamos sufriendo de decir, bueno, ya, cerremos esto y ya está. De hecho, eso puede ser una buena pasarela de las escenas eliminadas, porque
Este es un corto, no creo que ocurra mucho en el Perú, cortos de animación con escenas eliminadas, porque la animación duele cortar escenas eliminadas, porque la animación cuesta, pero tuvimos que eliminar escenas, fue una de las maneras, ¿no? También de sobrevivir, terminar sin sacrificar calidad, porque no las eliminamos solamente porque estábamos cansados, también las eliminamos en gran medida porque sentíamos que el corto fluía mejor así. Eh, pero sí, o sea, rescato totalmente lo que dice Andrés. Fue dificilísimo, porque fue un desafío muy grande. Es un corto, o sea, hemos heredado la producción desde 2023, no estoy hablando para la producción en la etapa de Ninakami, pero desde 2023, desde que Kamaki se hizo cargo, este equipo heredó de un animatic muy completo y muy complejo, pero por ser complejo era bonito. Entonces, fue como, ok, ¿cómo vamos a lograr hacer justicia a esto, lograr algo bonito e impactante y no morir en el intento con los pocos recursos que tenemos? Realmente la estructura de producción que permitió llevarlo a cabo fue crucial, y también la manera de hacerlo sin perder la pasión, porque muchas veces, creo que todos hemos vivido eso, que sufrimos tanto que al final decimos, ya, que se termine, ya, me llegó. Y fue fuerte también porque a veces uno fallaba y entonces otro en el equipo se hacía cargo y podía seguir llevando el bote, ¿no? Eso fue bonito también. En los momentos de debilidad de uno, otro se hacía cargo, o sea, fue épico, fue homérico, pero siempre en el equipo de producción se logró mantener una vía de pasión, ¿no? Y ahí también es muy importante destacar el trabajo de Cristina para la etapa musical, ¿no? Que fue la etapa final complicadísima, porque ahí entró el equipo colombiano, y se logró llevar a cabo. Y no solamente la música, sino también el DCP, las traducciones, o sea, y lo que sí me da orgullo para con el equipo es que no siento que se haya llegado, se vea realmente que en algún momento hayamos dicho ya, esto será para cumplir, ¿no? Porque las traducciones están bien, la música está bien, el compositing está bien, la corrección de color está bien. Sí, hay planos de repente, algunos más bonitos que otros, de repente, sí. Pero dentro de todo, se siente, sí, es horrible hablar bien del proyecto en que uno ha trabajado, ¿no? No es muy elegante, pero es que lo hago pensando en el equipo. Se siente que hay amor atrás. En todo caso, yo lo siento. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel. Es algo que también yo por mi lado he sentido. El que incluso en los altos, también durante nuestros bajos, siempre permaneció la pasión, que es de las cosas más importantes y también considero más difíciles de mantener. Muchos equipos de hecho suelen disolverse incluso cuando esta pasión se acaba, porque la frustración llega a ser más grande. Y lo que más me parece bonito del equipo, no solo hablando del equipo de producción, sino también de los artistas, es que dentro de todo han agarrado, o se ha percibido que han agarrado un cariño al proyecto. Y es porque, tanto como piensa Manuel, como lo comenta Andrés, y también con lo que Cristina también nos enseñó, es que al tener este corto, al tener un poquito de cada uno, ya se vuelve propio, pues se vuelve como si fuera algo propio de uno mismo. Y es por eso que al momento de trabajar en él, da lo mejor de sí. Es por eso que también que recalco lo importante que es mantener un equipo, tal vez no bajo una producción tan formalizada, tan recta. De cierta manera es bueno fomentar la empatía, un equipo de trabajo, más cuando se trata de un equipo de trabajo de 50 personas, ¿no? Claro, no significa que todos vamos a ser amigos, pero entender a la gente que trabaja a tu lado es fundamental para poder para poder desarrollar un proyecto con éxito. Y es algo que lamentablemente en la pequeña industria de animación en Perú no mucho se tiene valorizada. Y por este lado yo pienso que fue bastante bonito de que
se haya tomado tanto valor en este equipo. Creo que es de las cosas más remarcables que puedo resaltar en la protección de memoria colectiva. El que todos estén dispuestos a dar una mano, incluso cuando a veces uno ya no puede más. Recalco el apoyo inmenso de Andrés luciéndose muchas cosas. Me recuerda a este chiste interno que una vez hicimos en el que representamos a Andrés como el Atlas cargando todo el mundo en la parte artística. Pero es porque, por eso mismo, por el cariño que uno mismo le agarra al proyecto, uno está dispuesto a hacer incluso un poco más, porque ya es parte de nosotros. Creo que también eso es de las cosas más hermosas que trabajar en memoria colectiva me ha dado para una experiencia tanto profesional y tanto personal. Genial. Bueno, ahora pasamos a hablar un poco de la parte estética, ¿no? De las metáforas. Es un corto cargado de muchas metáforas. La que más me viene a la mente es, hay una lluvia, ¿no? Que se ve, una lluvia de balas. Y bueno, muchas veces se pide mano dura, ¿no? La población dice, no, mano dura, ¿no? Pero llevar una guerra a las calles, una guerra en la que la población esté en medio, pues nos pone en una situación muy, muy difícil, ¿no? Ahí me parece que se ve esto, ¿no? Porque es una lluvia de balas de dos colores, ¿no? Unas verdes y rojas, ¿no? Y en el medio de estas balas está la gente, la población. Entonces, no sé si Cristina nos puedes compartir un poco tu parecer sobre esto. Sí, claro. También quería aprovechar para dar una pequeña sinopsis del corto, que la verdad siempre me olvido de hacerlo, porque para mí es tan obvio de qué se trata. Pero en el cortometraje se narra la vida de Lina García, que es la presidenta, fue una de las presidentas de ANFACEP, es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos del Perú. Cuando la señora Lina tenía 20 años, en los 80, durante el conflicto armado en Perú, su esposo fue desaparecido por el Estado y ella nunca lo volvió a ver. De hecho, hasta hoy ella lo busca. Entonces, en este proceso ella conoce a otras mujeres y juntas fundan la organización ANFACEP para hacer activismo pacífico en contra de la violencia estatal impune. Entonces, en el corto justamente se narra todo lo que ella ha vivido y todas las imágenes que se ven, todo lo que sucede, es a base de entrevistas que le he hecho donde ella cuenta sus vivencias. Entonces de ahí sacamos los escenarios, y sacamos los sucesos y también hay una narración. Pero para darle un contexto a sus experiencias personales, para darle el contexto histórico, se introdujo en el guión, la guionista fue Carolina Vivero, se introdujo una metáfora, ¿no? que narra en la metáfora lo que sucede en Perú desde 1980 hasta el 2000, que es el conflicto armado interno. Y justamente la perspectiva de esta época histórica en el Perú es muy polarizante. Hay personas que dicen, no, se tenía que hacer así, el Estado tenía que ir en toda la fuerza contra los grupos terroristas, y hay personas que dicen, pero no, o sea, sí, si bien estamos viendo violencia, no había por qué matar gente inocente. Entonces, esto también se ve a lo largo de la política, esta postura pro derechos, esta postura pro mano dura, que es como lo que estás describiendo tú. Y esto se refleja en una lluvia de balas. Y al inicio de la metáfora, la lluvia es roja, ¿no? Porque la violencia subversiva, que siempre está también en el mismo Ayacucho, se representa con el color rojo porque tenían la idea comunista, empieza, ¿no?, a caer sobre la población, empieza a hacerles daño. Y el trasfondo de esta metáfora vino de un diálogo con Carolina, de que es esa frase, ¿no?, pues, que a veces te dicen tus papás, de cuando llueve moja a todos, ¿no? O sea, tú no puedes estar a salvo de una situación colectiva, de algo que afecta a todos.
Y ella dijo, ya, entonces hay que poner una lluvia de balas. Debo admitir que al comienzo a mí no me convencía la metáfora, pero ya viéndolo en el animatic y ya obviamente realizado, sí. Eh, y dijimos, no, ya, entonces hay que hacer también que cuando se empieza a hablar de la violencia del Estado, que viene después de la de Sendero y el MRTA, que esas balas sean verdes, que es también como en el arte ayacuchano, se representa a los militares con el color verde y a las Fuerzas Armadas en general. Entonces tienes al inicio del corto la lluvia roja, luego en la mayoría rojo y verde, y hasta el final solo verde, ¿no? Porque ya hoy en día no se tiene de la misma forma, o no se tiene la violencia con la ideología comunista. Lo que tenemos es violencia criminal, lo que es diferente. Y justamente en esta metáfora también, para resaltar el color de las balas, el color de los personajes cambia y se vuelve sepia. Y para mostrar también como que se está entrando a otro mundo, ¿no? Dentro del universo del cortometraje. Claro. Sí, 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 es una metáfora que me resultó muy buena, no puedo decir hermosa, pero es muy buena, ¿no? Eh, eh, por ahí, Andrés, no sé si eso también, estas balas las hicieron en postproducción o también fueron animadas. Fue Andrés, fue ¿Cuál? Andrés. Andrés, ¿por Wow. qué pones las cosas Las balas. tan difíciles? Andrés, por favor, habla de la odisea de las balas. No quiere, está traumado, creo. Bueno, ¿quieres que hable técnicamente? No, ya, de forma sencilla, pues lo de las balas siempre es un problema, pues porque eh, lluvia es lluvia, bala es bala, o sea, hablando de agua y velocidades, ¿no? Entonces, bueno, las balas se les tuvo que agregar una estela para que, una estela, una línea, unas cositas más, unos efectos por aquí y por allá, para que se vieran amenazantes, sí, pero no sé, o sea, eran son tanta la cantidad que deberían ser letales, ¿no? Deberían matar a la gente, pero tampoco no queremos hacer que no perdieran su peligrosidad, por decirlo de una manera. Y de hecho, bueno, buena parte de lo de las balas, pues tenía que ver con lo que se ha dibujado, pero porque se dibujaron bala por bala. Pero también tiene que ver con lo que se escucha, o sea, de las balas, ¿no? Cómo es que estas también impactan en el piso y demás, ¿no? O sea, bueno, cositas que podemos entrarle a detalles técnicos que creo que estoy tratando de hacer memoria ahorita. De todas las dificultades que tuve con las balas, pues porque digamos en el animatic funcionaban bien, pero después cuando empecé a animarlas se veían un poco raras, como digo. Perdían ese factor de sentirse pues letales, pero bueno. eh, Luego se les pudo poner un poquito de efecto más por aquí, por allá, como para que no pierdan la velocidad o no pierdan esa dinámica que tenían y demás. Y en cierto modo se tuvo que ordenar en el espacio como para que tampoco no se sienta muy saturado, ¿no? Porque, digamos, en el caso de la lluvia, pues puedes ponerlo pues con las gotas que son medias transparentes y tal, o translúcidas. Pero en el caso de las balas, pues son elementos sólidos, ¿no? En punta. Y con colores bastante marcados, como rojo y verde. En ese punto fue importante también o fue bueno jugar a nuestro favor de que justo las escenas donde salen las balas, los fondos estoy spoileando, ¿no? Pero no importa. Justo estuviesen con un filtro sepia, ¿no? Entonces, bueno, solo puedo decir eso. Sí, era un reto también dar el feedback, porque Andrés, es que la bala se tiene que ver más peligrosa y el ángulo tiene que verse más peligroso. Y Andrés tiene que ya. Y también en el compositing, poner bien la máscara de las balas eh, sobre la imagen también fue un reto, porque justo cuando ya hemos acabado todo, no faltaba nada, era mandarlo a ST, me di cuenta que había una franjita que estaba movida la máscara de las balas. Entonces tuve que, y le decía, me voy a devolver la chica de composición, no tienes este error, esta franjita que está acá, se jala por todo el cortometraje, tienes que devolverlo.
Y ya, tuve que escribirles los del DCP y decirle, hola, por favor, ¿pueden corregir esto en el DCP antes de exportarlo? Y ellos, ya está bien. Porque como 3 veces les habíamos mandado el disco y nos lo habían devuelto, nos lo habían mandado, lo habían devuelto. Ya se lo habíamos mandado, ya iba a ser todo ya un mes, mes y medio, 6 semanas de idas y venidas en el compositing, ya estaba así al borde, y les digo, hola, miren, ahí está franjita, pueden corregirlo, por favor. Y ellos, ya, sí, está bien. Y para colmo, el chico con el que habíamos trabajado todo ese tiempo, había tenido una emergencia, se había ido, era otra persona. Y yo, hola, sí, soy yo de nuevo. Y ya se corrigió y justo no pude revisar el DCP porque en verdad yo estaba en Perú y queríamos acabar antes de que venga acá, pero no se pudo. Entonces recién lo voy a revisar el viernes, que conseguí un lugar para hacerlo, entonces espero que esté bien, pero me mandaron una exportación previa y se veía normal. Pero las balas fueron un reto hasta el final. Sí, pues las balas fueron como o sea, Andrés ya se sentía que había terminado ya una última cosa y fue como, además que había un montón de elementos, por ejemplo, hay un plano donde hay unas tejas que revientan, Andrés las tuvo que animar, ¿no? En fin, y no solamente eso, o sea, ahí también vemos los sacrificios que se tuvieron que hacer. En esa escena, que además hay 2 grandes escenas con balas, en el storyboard, en el animatic, se veía la ciudad de Ayacucho desde arriba y la gente corriendo. Y llegó un momento en que nos dijimos, a ver, 2 opciones. O animamos a 10 personas de diferentes edades, sexos, condiciones físicas, especies, porque había un perrito también, corriendo, o de qué manera van a correr, ¿no? Y al final optamos por la opción anime, ¿no? O sea, estáticos, completamente estáticos, y ya esperamos que la gente va a entender que es como una metáfora visual. No se están moviendo, pero la sensación está ahí, ¿no? Inclusive en esos dibujos, yo me acuerdo, hay un plano muy, bueno, no es gracioso, es triste, pero eso también es una cosa interesante. Volviendo rapidito a la producción, yo creo que para que una producción siga, no solamente tiene que haber amor, pasión y cariño, sino también sentido del humor, pequeños chistes internos, memes, ¿no? Y por ejemplo, había un plano en esta secuencia en que tú veías a la gente mirando al cielo mientras caían las balas, y Andrés dibujaba a un señor con una cara que Cristina siempre comentaba, ese señor está con cara de, balas de nuevo, una cosa así. Y que le tuvimos que pedir unas pequeñas correcciones a esa cara, ¿no? En fin, o sea, historias así hay miles. De hecho, creo que en los archivos de animación podemos ver los apodos que los dimos a los personajes. Cada uno de los policías que hablan en el corto, en realidad tienen apodos. Porque hemos convivido con ellos por 2 años. Entonces, para sobrevivir teníamos que hacer bromas. No, pero Creo una que, anécdota. Ay, perdón. creo que Andrés está con estrés postraumático por el Andrés corte. sufrió mucho, Andrés sufrió mucho. Andrés sufrió y carrió demasiado. Sí, sí. Demasiado para... Es que el sufrimiento de Andrés es perverso, porque la producción es una cosa constante. En cambio, Andrés era como, ya terminaste, eres libre. Ah, no, en realidad no, te falta otra cosa. No, te falta otra cosa. No, es así, es así. Sí. Pero de él Yo tengo... también hacía sufrir. Cuando Dime, dime. tú también hacías sufrir cuando hacías tu revisión. Le decíamos a él ojo de águila, porque ella revisaba cada plano a ver si faltaba en clean, si faltaba pintar un fotograma, si se había pasado una línea. Y sí. Ay, Eso es lo que el ojo de águila de él. Sí, adelante, de repente quieres comentar sobre tu ojo de águila. ok, lo que sucede es que en cierto punto Andrés ya no daba abasto porque, bueno, Andrés tenía muchas cosas que hacer en la producción, como todos sabemos. Y el hecho de que él tenía que hacer los insumos, bueno, al hacer los insumos tenía que hacer los keyframes, no le iba a dar tiempo para dar las correcciones. Originalmente, mi función era más tirando a unos cuantos consejos y más producción de línea. Y luego cuando pasé a dar los feedbacks de las tomas de animación, mayormente las tomas de clean, color, luego eventualmente un poco de animación, básicamente era ver absolutamente frame por frame si algo faltaba, si algo se veía
extraño en cuanto a animación, movimientos, y tal vez había alguna línea que se estaba cruzando. Y me parece que lo que más a mí me costó demasiado fue especialmente aquel plano en el que están las mamás caminando con esta jig enorme que eventualmente se lleva una transición al edificio de Alpacé. Esa toma en particular la tuve que corregir y ver tantas veces porque son bastantes personajes moviéndose. Son muchas mamás, demasiadas mamás. Y la pobre artista estaba ya cansada de tener que corregir un montón porque siempre había o un huequito que no estaba pintado o una línea que se cruzaba o incluso algunas partes de la jig que tiene sus patrones y pues se corta al final. Y al ser demasiados elementos, la pobre habrá acabado demasiado agotada, pobrecita. Más de una vez me quedé de madrugada y viendo los frames, frame por frame. Para eso también, pues, para entonces yo solo mandaba pues las capturas del lugar, bueno, de la ubicación de lo que sea que hubiese, el huequito o la línea cruzada o el error de dibujo, pero llegó a volverse tan obsoleto muy rápido porque, bueno, son varios fotogramas que usé básicamente el Paint de toda la vida, tomar las capturas, poner el número de fotograma en el que se encontraba este error y señalarlo con un círculo. Incluso algunos les llegó a hacer notas tipo como una leyenda, por ejemplo, si este está encerrado en color rojo es porque tal vez hay un huequito y falta pintar. Si este está encerrado en color verde es porque la forma está rara. Si está encerrado en color amarillo es por X razón, ¿no? Y así nos hemos ido acoplando mucho a medida de que aparecían nuevas necesidades y así eventualmente se fue estandarizando, pero sí fue demasiado divertido, una relación de amor-odio esto de hacer las notas para cada persona, para cada animador. Pero no voy a mentir, siento de que cada vez que me llevaban Ojo de Águila como que me sentía muy, muy feliz, internamente me sentía muy feliz cada vez que lo decían, porque es como, vaya, parece que no es tan común que la gente se fija en un pixel. Bueno, ahí está tu vocación de productora, detallista. Ahora, eso me lleva a una reflexión también interesante, en mi opinión. Memoria Colectiva tiene esta especificidad, ¿no? De haber tenía una preproducción de un equipo y una producción, postproducción de otro, ¿no? Eso no es la primera vez que sucede en la historia del cine. Me encanta decir, porque suena muy sexy, que por ejemplo Apocalipsis Now fue así. Pero bueno, ¿qué pasa? Eso supone también desafíos. Desafíos y también nos puso o sea, esto no es, it is what it is, no es culpa de nadie, pero es una lección a futuro si algún día me vuelve a suceder. Porque cuando uno hereda una preproducción, necesariamente tuvimos que hacer una preproducción mini nosotros para como que digerir el proyecto y de repente hacer algunos ajustes, no sé qué. Pero, por ejemplo, el Ojo de Águila creo que habría podido ser más eficiente si nos hubiésemos hecho algunos cuestionamientos del tipo, a ver, los personajes, pero son cuestionamientos que uno hace en preproducción y nosotros apenas tuvimos. Por ejemplo, los personajes cuando están lejos, ¿qué tantos detalles deberían tener, ¿no? Y a veces el Ojo de Águila era como, a este personaje que está allá hay que corregirlo porque efectivamente le falta algo. Y como no establecimos tan claramente las reglas, porque no tuvimos tan claramente de producción, de, ok, el que está lejos tiene este grado de detalle, el que está más o menos lejos, este grado, y el que está cerquísima, este grado. Claro, el Ojo de Águila a veces podía ser infinito. Pienso en el plano que tú dijiste, ¿no? Planos con tantas personas, claro, podíamos ser bastante selectivos. Y ese plano finalmente quedó muy bonito, pero me digo que de repente esa es una lección, es como, bueno, a la hora de heredar de una preproducción, llegar a hacerse hasta esas preguntas que suenan medio raras, pero que son súper necesarias, porque si no, uno puede quedarse torturando a Adele, que después tortura a Andrés, que después tortura, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios terminamos muy bien, pero wow, ¿no?
otra lección interesante. A mí me encanta, o sea, y me encanta de él que también sientas que hayas aprendido. Yo quisiera, y siempre lo decíamos en las llamadas, que todos los que pasamos memoria colectiva sintamos que hemos sacado un aprendizaje que nos va a servir para más adelante, ¿no? Para el resto de producciones de animación en los que estemos. Sí. Sí, o sea, la verdad es que el proyecto era también porque un proyecto que se llevó por bastante tiempo. Era un proyecto sumamente ambicioso y lo sigue siendo. O sea, la calidad de animación que tenemos para la experiencia del equipo que teníamos, para el presupuesto que había, es extraordinario. O sea, en general es extraordinario, pero para las condiciones, la producción fue netamente online. No teníamos un equipo presencial en ningún lado. ¿No? Y también me acuerdo al final, dejamos, también eso es un aprendizaje, no dejar los peores planos, los planos más difíciles para el final, porque ya al final quieres acabar y tienes los planos más así diabólicos que existen y la gente también está cansada. Entonces, habían planos era en perspectiva 8 señoras, 11 señoras, 30 segundos como conversando. Eso pasó por 2 animadoras, porque no podían. Y también de él como 5 veces, creo, aunque falta esto, ya que te falta. Y Andrés como, ya, mira, esto es así. Entonces, y yo le dije, Andrés, ¿por qué dejamos todo para el final? Y Andrés se puso serio y me miró y me dijo, porque si no perdíamos a los animadores, porque esto no los puede dar al comienzo. Pero Creo que también, esas cosas... Ah, no, continúa, luego continúa. o sea, también con las tomas más fáciles con las que habían empezado, también habían mejorado, también habían crecido, ¿no? Porque varios estuvieron con nosotros mucho tiempo. Pero también vino un animador que era excelente, que se llama Hugo, que él hizo ROF súper bien. Entonces ya habían desarrollado más y ya pues para las tomas finales, si les damos el comienzo, sí no hubieran quedado con la calidad que han quedado ahora. Pero igual también, o sea, todos... Creo que algo que define bastante bien, especialmente, bueno, durante la producción, es la palabra adaptabilidad. Todos en algún momento nos tuvimos que adaptar a las circunstancias, a las necesidades que teníamos. Me acuerdo que cuando yo entré en la etapa ya de producción. Es decir, habían un par de animadores antes, me parecen que era, ay, ¿cómo se llama? Salmón y José. Bueno, Salmón no se llama Salmón, pero le decían Salmón. Se llama Solange. Solange, perdón. Teníamos 2 animadores obsesionados con peces, Solange, que se llama Salmón, y Mero, que se llama Mero Shalom. también. Mero es un tema con su máscara. Sí, un tema. El mero. El punto es de que, pues, ahí como que, primero ahí empezamos, bueno, cuando empecé, estaba como que, ok, imagino que ya seguro ya tendrán estos, estos manuales que a veces se hacen como para la parte de entintado, que, bueno, que define también cuánto detalle se tiene que tener, cuál es va a ser el grosor de la línea, porque se trata de una producción ya heredada, como lo comentó Manuel. Y resulta de que, pues, al menos Memoria Colectiva, la producción me enseñó de que cada producción es única y cada producción se adapta a las cosas que tiene, a las cosas con las que tiene que trabajar, ¿no? Es una enseñanza muy buena porque no siempre vas a tener todo a la mano y a veces es cosa de arreglárselas así y hacer igual un trabajo bueno. Siento también de que cada uno de nosotros creció bastante, especialmente los artistas, porque luego cuando empezamos a ver incluso las tomas ya compiladas, como que había unas cuantas cositas que no nos cuadraban y aún así pues vamos a perfeccionarlo un poco más, ¿no? Vamos a pedir que al animador que se encargó, que por favor corrija una de estas cositas más, porque ya creció, esta persona ya creció, ya perfeccionó, ya se adaptó bien al estilo de Memoria Colectiva, ¿no? Y lo gustoso es de que ellos, gustosos, aceptaban corregir esas cosas que ya se habían aprobado previamente. Por eso digo que es bastante remarcable que durante la etapa de producción fue importante adaptarse y crecer. Fue bastante curioso esta etapa, la verdad. Y eso me permite agregarse un tema loco, que es que
un tema que a mí me vuelve un poco loco cuando hablamos de animación en el Perú es que siempre la gente dice, es que no hay industria, es que no hay industria. Y siempre me digo, pero ¿qué quiere decir no hay industria? ¿En qué momento vamos a decir si hay industria? Y me digo que no tengo la respuesta completa, pero una de ellas es que se puedan encadenar proyectos fácilmente. Porque en un mundo ideal, me hubiese encantado que Memoria Colectiva termine. Suena súper masoquista después de decir que hemos sufrido todos, pero lo digo desde un punto de vista casi como que de aprendizajes aplicados. Que se termine el proyecto y que inmediatamente después haya uno u otro en que todo el equipo que ya se conoce pueda trabajar juntos. Bueno, sería ideal que todos juntos, pero no sé si se pueda. En todo caso, de los 50, unos 10 puedan seguir juntos. ¿Por qué? Porque cuando uno, como lo dice Del, ¿no? Cada producción tiene su estilo, pero eso también significa que cada vez que se empieza una producción, nos tenemos que conocer desde cero, ¿no? Nos tenemos que conocer desde cero y aprender a coexistir desde cero. En una industria establecida, ese proceso no es así, porque no es que sean siempre los mismos equipos, porque eso sería amiguismo, ¿no? Que sean siempre los mismos equipos, no. Pero que, digamos, o sea, hayan 5 que casi siempre coincidan y así eso permita muy rápidamente que todos, digamos, se sincronicen y avancen, ¿no? Lamentablemente en el Perú no hay industria en ese sentido, no es tan fácil encadenar proyectos, pero mi esperanza, eso sí, es que no nos olvidemos tan rápido lo que hemos aprendido acá y el día en que logremos atrapar otro proyecto, vamos a aplicar lo aprendido y poco a poco, conforme crezca la industria, podamos seguir, digamos, aplicando lo aprendido, porque lo que es peligroso en un país donde no hay industria es que si no se logran encadenar proyectos, los aprendizajes se pueden olvidar, tal vez, no sé. En todo caso, tengo ese temor, esa ansiedad. Y por eso también es interesante tener estos espacios, ¿no? Esta entrevista, porque nos permite como sentarnos y pensar, esto aprendí, y acá está registrado, y puedo volverlo a escuchar para recordar lo que aprendí, ¿no? Entonces sí, en realidad es más significativo de lo que parece a primera vista todo esto. Bueno, yo la verdad tengo otra perspectiva. Yo siento que sí hay industria, pero la industria de animación en Perú no es para el Perú. Porque pues, la gente que está dentro de yo no soy animadora, soy socióloga. Y bueno, ahora que se terminó el corto, puedo decir sin roche que soy directora de animación. Pero eh, era ajena al mundo de la animación y me sorprendió la cantidad inmensa de gente que trabaja en él. Y de hecho yo fui voluntaria en una organización feminista y ahora tienen un consejo directivo que son chicas jóvenes y les presenté el corto. Y 2 de las chicas al azar también eran animadoras. Entonces, es en verdad, hay mucha gente en animación, pero no trabajan para proyectos de animación para el Perú, para el mercado peruano. Pues los que están metidos en animación saben que en el mundo varios animadores del Perú empezaron a trabajar para una serie de Marvel. Ahí, porque nosotros pagamos en soles, obviamente no pagamos en dólares, perdimos un montón de animadores y animadores, porque ya no podían seguir con nosotros, porque tenían obviamente pues, una oferta más lucrativa de una producción en dólares, ¿no? Y ahí sí, varios se mudaron allá, varios se conocen, siguen trabajando juntos, pero pues no hay la experiencia de animación, o sea, de industria de animación en Perú para peruanos netamente, ¿no? Pero sí hay industria de animación, porque muchas personas con las que queríamos trabajar también, pues no nos alcanzaba porque sus tarifas son en dólares porque no animan para Perú. Entonces, ese también era un reto que teníamos. Totalmente de acuerdo, creo que has dado en el clavo. Hay una palabra que yo uso, pero que a veces estoy enamorado y a veces no de esa palabra porque es un poco irritante si se usa mucho, es como el cine de animación de autor de repente. O sea, un cine de animación ¿no? que de repente no prioriza lo comercial, sino mensajes que pueden ser para el Perú o que pueden ser simplemente de una visión autoral. De ese tipo de cine tal vez es la que no tenemos industria. Porque claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Estudios como, no sé, Apus, Minakami, etcétera, Startoons, claro, sí encadenan proyectos. Y no está mal. Yo creo que en realidad lo que aprendemos acá de repente se podría aplicar también en publicidad, en proyectos para Marvel, no lo sé. De repente donde se pierde es
en lo que es animación de autor, ¿no? Gente que gana un premio de la DAFO y que quiere hacer un corto y de repente no sabe lo que sí se sabe desde el lado comercial. No sé, no sé. Sí, es verdad, pero también quiero recalcar que teníamos una inmensa suerte de que sí, tenemos un animador del calibre de Andrés, que era literal el Atlas cargando el proyecto, que, bueno, Andrés lo puede explicar mejor que yo, ¿no? Pero Andrés ha trabajado en varios de estos proyectos que son más de autor. En proyectos grandes, bueno, pesados, como los que ha trabajado Andrés. Y ya lo han podido ver. Siempre me meto en problemas. Sí, te complicas, te complicas. Podrían hacer las balas en post. Te quería preguntar, bueno, les quería preguntar si es que ya la gente de Anfacep lo ha podido ver el corto, la señora Adelina García ya lo vio. ¿Cuáles fueron las opiniones que dijeron? Seguro hubo mucho llanto. Fue todo en FACEP lo he visto, menos la señora Elina. Y justo cuando empujamos el estreno en FACEP lo más posible, porque lamentablemente la señora Elina está delicada de salud y su nieta también, entonces tuvieron que viajar a Lima por el centralismo en el acceso a salud. Eh, pero ya, o sea, mi tiempo en Perú era limitado y lo empujamos hasta el 30 de mayo. Ahí teníamos ya la reunión con AFACEP porque habíamos acordado con el consejo directivo, todo. Y yo pensaba que iba a ser como un evento bastante íntimo, pero justo ese día era fin de mes, entonces era su reunión general. Y el día anterior que fuimos a hacer la prueba de sonido, todo, me dicen, no, mañana van a ir como 80 personas. Y yo, ah, he pedido catering para 30. Entonces llamar a los del catering y decir, por favor, doblen la orden, tripliquen, necesitamos más comida. Eh, porque obviamente, pues si estás ofreciendo, todos tienen que comer. Y éramos parte de su reunión mensual, entonces aparecieron como 100 miembros de la organización, y ahí van varias personas, o sea, fue también el Ministerio de Vivienda, a contarles cosas, fueron investigadores de Colombia que ven también bastantes temas de memoria. Uno de los puntos del programa era mostrar el documental, ¿no? Y repartir los bocaditos, el té, el café. Admito que no hablo quechua, entonces sus reuniones son principalmente en quechua. El corto está en español por facilidad, pero ahorita también estamos trabajando en la traducción al quechua. Pero mostramos el corto y, y yo no estaba viendo el corto porque lo he visto sin fin de veces, pero la estaba viendo a ellas verlo. Y fue una experiencia muy, muy, muy gratificante, muy especial. Mis amigos que vienen de Ayacucho, que también trabajaron en la producción, después me tradujeron lo que habían dicho. Y, y ver el corto les permitió a ellas reconectarse de nuevo con el sentido de su lucha. Una de las mamás, la mamá Lidia, que también ha sido presidenta, dijo, nosotros nos olvidamos porque estamos acá, porque lo damos por sentado, nos olvidamos todas estas cosas que hemos pasado, pero por eso estamos aquí. Y eso nos tiene que renovar en nuestra lucha. Y cuando acabó el corto, una señora se levantó a abrazarme, todos abrazaron a mis papás, les agradecieron, se emocionaron un montón. Varias señoras después me explicaron. Pero no, sí fue un momento muy especial y muy conmovedor para todos. Y también apreciaron bastante, porque yo fui la primera vez en el 2017 y desde entonces, desde el 2021, cada año prácticamente voy a Ayacucho y siempre voy, les hemos mostrado varios avances, siempre hemos estado en contacto con la señora Elina, con las mamás de Anfacep, y ya poder volver, ¿no?, con el proyecto terminado, que pocas veces es algo que ellas pueden experimentar, ¿no?, ver ya el proyecto terminado en una reunión tan grande, ¿no?, con tantas personas. Y fue la verdad muy hermoso y muy especial, y ellas también lo apreciaron bastante. Claro, aquí ya creo que podemos embarrarnos un poco con el momento político que estamos viviendo y porque esto, o sea, estas reuniones de ANFACEP deben estar un poco, con un poco desanimadas, ¿no? Porque están pasando muchas cosas, ¿no? Esto que ha pasado la semana pasada, ¿no? Esta amnistía que les han dado a, a-
a violadores de derechos humanos, son, son gente que muchas veces ni siquiera ha sido condenada, que se han escapado, que han desaparecido por voluntad propia porque no han querido enfrentar a la justicia. Muchos de los casos no se han terminado no han sido sentenciados, y bueno, y cae esto. ¿Cómo tú notabas a las personas de FASEP que están pasando estos momentos tan difíciles, ¿no? Es difícil, o sea, es desmotivante y es deshumanizante también para ellas y para sus luchas. Y es netamente un insulto a todo el trabajo que ellas han hecho. En Perú no hay una ley de memoria, hay un marco de reparaciones para víctimas, pero tienes que estar en el registro de víctimas, em, hay la búsqueda de desaparecidos, hay la base de datos de familiares, pero todas esas cosas que hay es gracias a el trabajo, la exigencia de organizaciones como ANFACEP y ANFACEP mismo, que es una de las más grandes. Gracias a su activismo, gracias a sus petitorios, a su trabajo con el Estado, es que se han logrado todas estas cosas y que se han encontrado tantos restos, que se hacen tantas excavaciones, exhumaciones, que le dan paz a las personas, porque encuentran a su familiar. Existe una base de datos de genética y pueden enterrar a sus familiares. Y si nos alcanza el tiempo, al final podemos ver una de las escenas eliminadas que muestran la relevancia de la muerte y de la tumba en el mundo, en la cosmovisión andina. Entonces, es muy difícil explicar el dolor que genera la desaparición de una persona. No saber si está vivo o muerto. Obviamente, como persona ajena, dices, no, pero ya, si no lo has visto en 20 años, como que te haces la idea de que está muerto. Pero tú nunca has visto el cuerpo, tú no tienes la certeza. Entonces hay algo en tu mente que dice, pero puede estar por ahí. Y simplemente no sabe cómo encontrarlo, no sabe cómo volver. Y calmar esa duda, dar la paz de que la persona, aunque sea de una forma súper trágica, falleció y poder cerrar ese capítulo, es algo enorme. Y todo eso se ha logrado en muchos casos, en muchas familias. No en el caso de la señora Elina, tampoco en el de Mamá Angélica, que es otra activista emblemática de la memoria, que falleció sin que se encuentre a su hijo. Ellas no han vivido eso, pero varias personas sí, gracias al activismo de ANFACEP, de varias organizaciones de base, que luchan porque se reconozca la humanidad de estas personas que han sido desaparecidas. Y de ahí pasan esta ley de amnistía, que es un retroceso total a Fujimori en la 90, que hizo lo mismo. Y no sé qué trato habrá habido detrás, probablemente también con el Fujimorismo, para promover esto, porque va en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de varios tratados que el mismo Perú ha firmado. Y como dije, es una cachetada, es un insulto a todo este trabajo que se ha hecho. Se está construyendo ahora mismo en Ayacucho un museo de la memoria en La Hollada, que también es una ocasión del documental, donde se ha encontrado un sinfín de restos. En la misma construcción del museo se han encontrado más restos, porque ahí era antes la estación militar de Ayacucho, la estación Cabitos. Me olvidado el nombre exacto. Pero es una base militar ahí, y ahí quemaban a las personas que habían secuestrado y que habían torturado, los quemaban ahí, los enterraban, y hay un sinfín de restos en esta zona. Y todo eso queda impune, y sigue siendo impune hasta hoy la violencia estatal. Siguen siendo impunes hasta hoy las 50 muertes en las protestas contra Dina. Porque es la continuidad de que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y solo el Estado puede ejercer violencia legítima. Y lo que esa ley de amnistía hace es legitimar la violencia del Estado. Legitimar que las personas que fallecieron en las operaciones contrasubversivas eran daño colateral y no merecen ser reconocidos como personas, como seres humanos que no debieron haber fallecido, que no debieron haber sido asesinados por el Estado. Y normaliza esta violencia, que está mal y que no debe ser normal. Y yo espero que con el cortometraje logremos crear conciencia de que si bien eso está normalizado, esto no es normal y está mal.
Exacto. También en el corto hay una metáfora sobre eso, ¿no? Sobre que un día podemos estar de un lado, o sea, del lado del que no nos interesa, que le damos la espalda a este tema, y el siguiente, o sea, después de años podemos estar al revés, ¿no? Pidiendo la ayuda de los demás y que nos den la espalda, ¿no? Este, quizás, Manuel, nos puedes compartir alguna de las escenas borradas, ya que no, ya vimos el tráiler en el programa anterior que hicimos, pero ahora podemos ver eso, ¿no? Claro, mira, mi señal acá no es la mejor. No sé si Cristina, tú tienes una mejor señal, podrías compartirlo tú. Te he mandado las dos escenas eliminadas. Lo que sí puedo hacer es, ¿sí? ¿Lo vas a hacer, Cristina? Ya. Bien, lo que sí puedo hacer es introducir las dos escenas eliminadas. La primera es lo que iba a ser la primera escena del corto. Fue la primera escena del corto, creo que finalmente decidimos eliminarla allá por enero o febrero. ¿Por qué la eliminamos? Por dos razones. Primero que nada, el coproductor francés ¿Ven mi pantalla? dijo, sí, Sí. el coproductor francés dijo, miren, está quedando muy bonito el corto, pero se siente como una especie de carrusel emocional, ¿no? Porque ves un cementerio muy bonito, de ahí ves el secuestro del esposo de Adelina, después ves el matrimonio de Adelina y después ves a Adelina saliendo de su cuarto destruido. O sea, es como No, que no, pasamos de no posición. spoilees, no spoilees todo el corto. Perdón, bueno, no voy a decir nada más, pero positivo, negativo, ¿no es cierto? Entonces, Cristina estudió el problema, vio cómo vamos a hacer, y finalmente, no mentira, esta decisión fue tomada en diciembre. Finalmente dijo, miren, va a tener que volarse la escena inicial del corto. Así se resuelve todo. Quitamos esta primera escena, que van a ver, y ya no es tanto un carrusel porque se empieza por lo horrible, después hay un pequeño momento de felicidad y luego volvemos al presente. Ya no es tanto, no es tanto una montaña rusa emocional, ¿no? Última cosa, decir que, bueno, esta escena se quitó y cortar una escena nunca es fácil, no solamente en la animación sobre todo porque es caro, pero también es porque son escenas en las que le metemos mucho corazón, ¿no? Hay un plano que a Andrés y a mí nos gusta mucho, y a Cristina también, bueno, a mucha gente, que es en el cementerio cuando hay un acordeonista, ¿no? Que toca su música a unos nichos. Nos gusta porque es muy emotiva y también porque nació en realidad de una investigación. Andrés y yo fuimos a Ayacucho por primera vez en nuestras vidas en el mes de octubre del año pasado, si mal no recuerdo, septiembre del año pasado. Y ese viaje fue crucial, ¿no? Porque sentíamos que algo faltaba para los backgrounds, sentíamos que nuestros backgrounds no hacían justicia a cómo debería ser el espacio, necesitábamos ver cómo era Ayacucho. El cementerio fue completamente repensado, el paisaje campestre de la escena 9 también, pero justamente este plano del acordeonista fue inspirado por algo que vimos, porque paseando por el cementerio vimos a una pareja junto con un acordeonista que estaban ahí tomando unas cervezas y recordando a un antepasado, a un ancestro, ¿no? Tocando habiendo pagado a un acordeonista que le tocaba una serenata, ¿no? Muy bonito. Y eso lo decimos, queremos que esté en el corto, lo pusimos en el corto, estábamos avanzándolo, pero finalmente se tuvo que tomar esa decisión y creo que fue la buena decisión. El corto está mucho más sólido así. En fin, esa sería mi presentación de la escena eliminada como en los extras de los DVDs. No sé si Cristina o Andrés quieren agregar alguna cosa antes de que la veamos. Sí, lo que van a ver es lo que iba a ser la escena introductoria, que es el cementerio general de Ayacucho, de Huamanga. Es una escena que para mí también, yo amo todo lo que sea el terror y la muerte, y me encanta. Y es justamente muestra mucho la cultura de la muerte andina. Y esta escena contiene escenas de live action, pero originalmente era solo animación, del Día de los Muertos, el 2 de noviembre en Huamanga. Y pondré play.
Esa ha sido la escena eliminada. ¿Alguna pregunta, Cristian? No, sí, estaba muy, muy buena, me parece, pero sí, pues a veces hay que tomar esas decisiones difíciles, pues, ¿no? ¿A quién le dolió más? ¿A Andrés le dolió más quitarlas? No, a mí y al pobre chico fondista que todos sus fondos están en esa escena. Oh, Verdad, verdad, verdad. bueno, pero por aquí la van a poder ver. Hay que darle los créditos, ¿se acuerdan del nombre? Te lo paso. Ya, Pero, bueno, ¿qué te iba a decir? No, además es que escena le hicimos muchos remixes. Estos planos están en órdenes distintos. La pensamos mucho antes de cortarla. Eh, es, es más, hasta ahora me digo por qué no usamos esos backgrounds para los créditos, no sé, pero bueno, ya son cosas que no hay vuelta atrás. De repente un día, yo siempre me digo que tantos cortos bonitos hay en el Perú, debería haber un libro de arte, ¿no? Con todas las artes que fueron producidas porque se pierde. Hay una cantidad de ilustraciones muy lindas que podríamos hacerlas públicas un día. Bueno, sí, eso sería ¿algún otro genial. comentario? Pasamos No al sé. siguiente, entonces. Sí, podemos ver la siguiente. Y ya, la siguiente, ese es un plano que a mí me hizo sufrir mucho porque yo tenía mucho orgullo. Fue un plano en el que puse mi bandera. Porque hubo un momento en que retrabajamos el animatic juntos y que cada uno ponía sus ideas y algunos estaban orgullosos de algunos planos porque se acordaban que tal personal le había puesto, en fin. Esta escena es cerca al final. En el corto, en realidad, esta escena tiene 3 planos, pero originalmente la escena tenía como 9 planos. Básicamente, estábamos ya llegando a finales de 2024, estábamos queriendo terminar en 2025, de preferencia no en junio, sino mucho antes. Entonces, ya estábamos viendo, bueno, esta escena la guardamos, la sacamos, ¿no? Porque no habíamos animado todavía mucho de esa escena. Sobre todo porque la escena siguiente, la escena 13, básicamente nos dimos cuenta que decía básicamente lo mismo, ¿no? Eh, Algunos dijeron que la escena 12 lo decía más bonito, otros decían que la escena 13 lo decía más bonito, finalmente ganó la escena 13. Y nos dijimos, bueno, pero igual está esta metáfora de las balas que está interesante, entonces no nos vamos a volar toda la escena, vamos a agarrar las escenas fundamentales, ¿ya? Entonces lo que van a ver, los que ya vieron el corto se darán cuenta que se dice básicamente lo mismo. Básicamente lo que hemos sacado fueron momentos en que las señoras interactúan entre sí. En el corto final verán que son básicamente las señoras caminando en la plaza y levantan sus yiclias y se protegen de las balas y ocurre un truco de magia. En esta que van a ver ahorita, más bien las señoras antes, al levantar las yiclias, están como acá resistiendo las balas y tienen un momento de como de conversación, de unión, de determinación, que bueno, se quitó porque sentimos que finalmente acababa siendo redundante. No sé, Andrés, Cristina, Del, ¿alguna cosa que agregar respecto a esa escena? Creo que podemos ir viéndola eh, Okay. para, o sea, ir viendo ya la escena eliminada. Sería como recuerdos para menos para mi lado. Esa es la escena.
se cortó un montón. Y el fondista del cementerio es Rodrigo García Silva. Gracias, Rodrigo, perdón de nuevo. Muy bueno el de Rodrigo. No, y vieron los planos que sacamos, eran planos con una cantidad de gente tremenda, o sea, iba a ser una tortura para el buen Chato Andrés. Así que bueno, creo que fue una buena decisión. Sí, sí, igual la escena que queda, me parece que es de las más bonitas, ¿no? Con esa ya que toma la pantalla y se ve, y claro, y forma después el edificio de Anfacep. Es muy bonito, ¿no? Esa escena creo que sí la podemos mostrar porque la hemos subido también la subimos en algún momento a Instagram. De hecho, esa es la escena de la mamá caminando, de las mamás caminando con. Sí. Como Creo le hemos, que- esa escena la podemos mostrar. Creo. Ah, porque estoy aquí en el Instagram. No, o sea, la subimos a una historia. Ah, ok. Sí. A ver si la pueden mostrar. Ahí está. Ahí está, ya. ¿Funciona el audio? ¿Escuchan el audio cuando comparto? No muy bien. En tu segunda escena eliminada no se escuchó ni Michi. Ok, bueno, entonces era sin audio, pero esta es la... Esa es lo que está viendo pues, el podcast, para ver la diferencia de lo que iba a ser el animatic, todo el trabajo tuvo desde rough, clean, shape, background, hasta la escena que se finalizó, incluyendo el ojo de águila de Dell para todos, los huequitos que había en la guilla, en todo. Y o sea, es un documental, ¿no? Entonces, ese edificio que se ve es la casa de Anfacep, existe de esa forma, con esos murales afuera, en Ayacucho, ¿no? Claro. Sí, esa es la escena muy poderosa, creo. Y, y también el aspecto de la música, ¿no? Que no hemos hablado mucho. Hay muchas canciones conocidas, que yo he reconocido. Está también Renata Flores, ¿no? Al final, con la canción, una canción muy bonita. No sé, por ahí, Cristina, tú nos puedes comentar un poco más sobre la música. La música fue parte de la postproducción. Y, y yo no solo no animo, tampoco escucho música, escucho solo reggaetón. Entonces, no es que pueda darle una referencia musical a los compositores de, mira, esta canción de Bad Bunny acá, no puedes hacer eso, no va para nada. Entonces, fue un reto muy grande para mí, pero para el trailer, para cada etapa de producción, el momento de la música y sonido para mí siempre fue muy difícil. Entonces, en este proceso de ver la música, por suerte teníamos a nuestros coproductores colombianos que tienen muchísima experiencia en sonificación y en música, entonces me ayudaron bastante. Y, y también hay una anécdota graciosa porque teníamos, o sea, hubieron malas comunicaciones, un ping pong, etcétera. O sea, no, no comunicamos adecuadamente por ningún lado, entonces el día antes de la presentación en Anfacep, recién nos mandaron la música, recién nos mandaron todo el audio y no cuadraba. Entonces todo el día estábamos ahí tratando de hacer que cuadre, y no funcionaba. Y ya yo estaba en Huamanga y Manuel estaba en París, ¿no? Pero oficialmente Manuel es el editor. Pero Manuel está, ya son las 2 de la mañana, todo el día está acá y me quiero ir a dormir. Y yo ya, tuve que llamar a nuestro editor live action, que se llama Oscar Gálvez, y decirle, por favor, haz que me cuadre este audio. Porque el movimiento de la boca y el sonido en live action no estaban sincronizados. Entonces,
había un pequeño desfase. Y eso también fue una lucha hasta el final, que logramos que recién ahí se cuadre. Pero yo necesitaba algo que pueda mostrar al día siguiente, porque el día siguiente era la presentación. Dije, por favor, cuádrame esto, porque no puedo mostrarlo así a las mamás. Y me dijo, ya está bien. Y él en 15 minutos lo cuadró, dijo, ya está, acá está. Yo revisé y era como, ¿por qué no sé editar? Pero se logró. Y de ahí también pedimos ciertos cambios en la música, que cambien ciertas cosas en el sonido, hasta que llegamos a tener el sonido final que tenemos ahora. Pero fue difícil porque era tratar de mezclar, como el corto es muy andino, era tener un soundtrack que internacionalice un poco más el corto, pero que al mismo tiempo no se pierda la identidad andina, pero le hicieron colombianos, entonces ellos son andinos, pero no son andinos de Huamán. Entonces era... No, para colmo, el colombiano que lo hizo vive en Cali, creo, o sea, ni siquiera en Bogotá, ¿no? Que sí son los Andes. Entonces era como, pero mira, esto tiene que ser así. Y él, ya hemos comprado esos instrumentos y lo hemos hecho esto así, y así, he comprado un cajón, y yo, ya, pero esta canción de acá no va para nada, aquí quítale la música. Todo. Lo que sí, como persona que no escucha música, sí sé es cuando es más pertinente tener silencio. Entonces sí le dije, no, acá saca la música, no es necesario. Y acá que la música baje un poco, que se escuchen más las voces, eso sí. Y eso también nuestro musicalizador, persona de sonido, Simón, también nos tuvo mucha paciencia y me ayudó bastante. Y es muy gracioso porque si ustedes escuchan con atención las voces cuando vean el corto, hay algunas vocecitas que se darán cuenta que tienen un encantador dejo caribeño que las hace justamente Donald, que es el CEO de la coproductora colombiana, ¿no? La coproductora que se llama Verité Colombia. La coproductora francesa se llama Promenade de Bois. Bueno, pero Donald justamente, además de encargarse de ayudarnos con el sonido y con la música, hacía las voces de los extras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un policía, creo que en un momento dice mentirosa, ¿no? Que originalmente era una voz peruana que se llama mentirosa. Pero ahí Donald dijo, no, 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 yo lo puedo hacer con un tono más malvado y le salió bien. La verdad que hacía muy buenas voces, Donald. No sé si te acuerdas, Cristina, cuando él nos ayudó a dirigir a los actores peruanos y dirigía súper bien. Bueno, es que creo que Verité Colombia hace bastante trabajo de sonido. Entonces son buenos, son buenos. Están especializados en sonido, sí. Pero también tienen estudio en Los Ángeles, tienen estudio en Canadá, o sea, Sí. tienen experiencia profesional de primer nivel. Y para nosotros fue excelente que ellos nos puedan apoyar, porque en lo que muchos documentales cojean es justamente en el sonido. Y era un tema que teníamos pendiente y en Annecy los conocimos en un evento de Annecy y como son colombianos les movió mucho el proyecto porque en Colombia también hay muchos desaparecidos. Entonces dijeron, ya, unamos fuerzas, vamos a sacar esto adelante. Y ha sido un placer trabajar con ellos, igual también con nuestro productor francés, Etienne. Sí, eso es muy importante hablar de coproducción. Para mí es otro orgullo de memoria colectiva, un sueño para mí y lo sigue siendo, ¿no? Como peruano francés, quiero seguir haciendo este tipo de puentes. Haber logrado coproducir un corto no es fácil porque los cortos no lucran realmente. Y fue muy interesante porque tuvimos mucha suerte, ¿no? O sea, Etienne se enamoró del corto y fue un amor por convicción, ¿no? Decidir hacer una coproducción es una decisión difícil, es un matrimonio. He escuchado, hace poco estaba en un webinar sobre coproducción y dicen que la coproducción puede ser historias de terror, porque te casas con una persona y al final te das cuenta que no se llevan bien y están casados por mucho tiempo. Porque no solamente se trata de producir el proyecto juntos, sino después de distribuirlo juntos. Ya intuíamos ese peligro de un mal matrimonio, o sea, del peligro de un mal matrimonio. Entonces, el trabajo de seducción y de conocerse entre los coproductores y nosotros demoró porque queríamos realmente conocernos bien y finalmente resultó funcionar muy bien. O sea, nos dimos cuenta que Etienne es un señor el francés, que cree mucho en el proyecto.
a tal punto que aceptó ser un coproductor minoritario, lo cual es un milagro, porque en realidad en Francia hay muchos más recursos. Él bien podría haber invertido un montón de plata, pero al invertir un montón de plata iba a tener un porcentaje mayor, iba a tener control creativo sobre el proyecto. Eso iba a ser lo más sencillo para él. Y nosotros le dijimos, o sea, muy amable, pero no, porque Cristina, directora, quiere mantener el control creativo y me parece muy importante, la verdad, hasta simbólicamente que podamos decir con orgullo, este es un corto peruano, con coproductores francés y colombiano, pero principalmente peruano. Muy difícil lograrlo y lo logramos. Y Etienne bien podría haber dicho, no, no, porque si invierto menos, gano menos, yo no quiero. Y no, dijo, sí, sí, acepto invertir mucho menos y ayudarles, porque lo que quiero es que este corto se termine, ¿no? Y eso para mí, como fue la llavecita que dijo, sí, ese señor es, ¿no? Y bueno, y con los colombianos ni qué decir, ¿no? Porque también ahí está el tema muy interesante de la coproducción de la proximidad cultural, ¿no? Hace poco el señor Arnaud de Otros Ojos hablaba de la importancia de lograr coproducir en Latinoamérica. Y sí, pues es muy tentador coproducir con Francia y creo que hay que lograr hacerlo, pero no hay que perder de vista Latinoamérica porque somos un continente que comparte mucha historia, que comparte mucha sensibilidad y se sintió con los chicos de Verité, con los señores de Verité, porque yo me acuerdo, cuando les mostramos el avance de memoria colectiva que teníamos, se emocionaron mucho, muy sinceramente. Y sí, pues porque la historia reciente colombiana y la peruana son muy parecidas. Entonces, nada, realmente tenemos mucha suerte de haber encontrado muy buenos coproductores que realmente volvemos al tema del amor y de la pasión, ¿no? Que de verdad tienen un amor y pasión por el proyecto. Y eso es genial, porque ahora empieza la distribución, el matrimonio sigue por 2 años más y está bueno hacerlo, o sea, seguir ese camino con gente en la que tenemos confianza y con quien nos llevamos bien. Claro. Y bueno, ya para cerrar este programa, creo que estamos pasando muy bien conversando. Estaba con el micrófono apagado, había hecho cosas hermosas. Sí te escuchamos, o sea, Este, estábamos pasando muy bien conversando y interrumpiste porque te emocionaste. sí, porque si estaba apagado. Ah, ya, bueno. Ahora nomás. Y bueno, ¿cuál es el camino ahora que va a seguir el cortometraje? Me parece que en el momento en el que estamos viviendo puede llegar a ser importante, ¿no? Para que este país recupere la cordura, ¿no? Sí, me gustaría que el cortometraje logre restaurar la democracia en Perú, pero las expectativas son un poco más modestas. Primero lo estamos pasando en festivales internacionales. Espero que nos confirmen la selección porque nos postulamos al Festival de Lima Alterna. Entonces, una vez que confirmen sus selecciones, espero que el cortometraje esté ahí. Estamos muy contentos porque vamos a estar en Pixelate, junto con otro cortometraje animado que también trata el tema del conflicto armado que se llama Kutsu, un rincón de la infancia. Y de ahí también queremos hacer una distribución alternativa de impacto, que es algo que en paralelo vamos avanzando. Por ejemplo, no, la pequeña presentación que tuvimos contigo, lo que hice ahora en mi voluntariado, pero también con más organizaciones de base. En algún momento también poner el cortometraje en disposición en FACEP para que ellas también lo puedan mostrar. Pero como tenemos coproductores y responsabilidades que se ligan a esa coproducción, tenemos que esperar un poco el tema de los festivales para distribuirlo más a forma más amplia en Perú, ¿no? Para que logre el impacto que en verdad quisiéramos. Así es, sí, creo que es algo que todos tenemos que verlo. Y sí, pues ojalá que se pueda llegar a la mayor cantidad de Sí. peruanos que puedan verlo. También lo he Eh, postulado a la JAIO. Y, sí, ahí tiene sí, que estar de todas. pero antes de terminar, sí quisiera contar una anécdota que para mí es muy importante. Y es que mis papás, a través de mi trabajo en el cortometraje, han cambiado también mucho su perspectiva. Y
Me acuerdo la primera vez que fui a Ayacucho y mis papás nunca habían ido porque ellos pues, vivieron el hardcore conflicto armado. Eh, y me llamaban todos los días y me decían, por favor, llámanos todos los días. De ahí fue el 2021 y normal. Mis papás, por favor, llámanos todos los días. Ayacucho es un lugar tranquilo, pero para ellos no era así. Y el 2022 me acompañaron. Y desde entonces me acompañan cada vez que voy. Y les encanta. Cambió su perspectiva total del lugar. Fueron al Museo de la Memoria. Mis papás son bastante más conservadores que yo. Que vayan al Museo de la Memoria en facilidad, un paso súper grande para ellos, porque a mí nunca han querido ir al LUM. Y me dijeron que les gustó, empatizaron muchísimo. Y también, obviamente porque soy su hija, sienten mucho orgullo de que haya hecho este cortometraje. Y siempre le hablaban a sus vecinos. Hicieron una pequeña presentación a los vecinos que tienen su edad y perspectivas similares de política. Y los vecinos también quedaron encantados y todos les pidieron el cortometraje para mostrarle a sus hijos, para explicarles lo que ellos habían vivido. Y generó mucha discusión, compartieron mucho todo lo que habían vivido en esas épocas. Y realmente ahí se puede ver como el poder que tiene la animación, de lograr esta reflexión, esta capacidad de empatizar y crear estos diálogos, ¿no? Surgen temas que la mayoría de personas prefieren enterrar y yo creo que eso ayuda, como dijiste, Cristian, a recuperar un poco la cordura, ¿no? De que esas situaciones es a lo que no queremos volver y lo que lamentablemente estamos volviendo, ¿no? A ser un país sin Estado de Derecho y el Estado puede ejercer violencia sin ningún tipo de consecuencias. Así es, así es. Bueno, ya creo que con esto cerramos el programa. Quería agradecerles a cada uno de ustedes. Adel, gracias y gusto de conocerte. Tu trabajo creo que ha sido muy importante para el corto y claro, y excelente. Manuel, que nos conocemos desde hace bastantes años y él es uno de los promotores de este programa porque creo que él fue, creo, el que me dio el empujoncito para iniciarlo. Andrés también, que estuvo ahí desde el comienzo con uno de los primeros invitados. Y bueno, Cristina, nada, dedícate a hacer más cosas de animación porque se necesita también una visión sociológica de esto, ¿no? De sacar un poco del estigma de la animación que es para niños y sacar la comicidad, ¿no? Y hacer cosas serias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, por el espacio y por dejarnos venir 2 veces al programa. Sí, y las veces que quieran. Aquí estoy dejando el Instagram de Memoria Colectiva también para que ahí lo sigan, seguro ahí van a estar anunciando en qué espacios se van a poder ver y nada, atentos, yo también voy a estar atento y nada, un fuerte abrazo a todos ustedes, muchísimas gracias por estar y espero que nos veamos pronto. Sí, muchas gracias. Muchas Cristian. gracias. Hasta la Muchas próxima, gracias. Cristian. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias, chao.